Bueno, em, bueno, como les decía, me gusta empezar un poco repasando, haciendo análisis, ¿no? Lo que estamos en el proceso de diseño de bases de datos y habíamos comentado que en el proceso de diseño de base de datos empezábamos por hacer un análisis, entrevistarnos con la gente que iba a usar o que nos expresa las necesidades, y a partir de ahí, con los conceptos que nosotros conocemos de diseño del modelo conceptual, empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, para, para poder desarrollar el modelo conceptual tenemos que tener conocimiento sobre, primero, qué es lo que es una entidad, qué es lo que es un atributo, una relación, que es lo más básico, y después cómo se representa cada cosa con las figuras geométricas. Entonces teníamos el rectángulo, que era una entidad, el atributo que está asociado a la entidad, ¿no? Se dibujaba con una elipse o un óvalo. El rombo era utilizado para indicar las relaciones entre entidades. A ver que está alguien por entrar. Bien. Entonces también surgieron algunos casos para representar atributos que son compuestos. No sé si alguien recuerda cuando, si me puede dar un ejemplo de lo que es un atributo compuesto. ¿Quién se anima? Es cuando el atributo tiene otro atributo más. Por Bueno, ejemplo, se me ocurre el domicilio y que diga, aparte del domicilio, digamos, no solo la calle, sino que nos pregunte si tenemos un piso, un departamento particular, o no sé, se me ocurre que también se exacto, es puede eso. llegar a incluir la localidad de la persona, Exacto, sí. porque a lo mejor la misma calle existe en otra ciudad, se me ocurre. Exactamente, bueno. Cuando cuando nosotros cuando diseñamos una base de datos, tenemos que tener claro que una cosa es la estructura, el esqueleto de la base de datos, y otra cosa es cómo el dato va a estar almacenado en la unidad de almacenamiento, en un disco rígido, en donde sea, ¿no? Entonces, eh, ese dato nosotros lo podemos guardar, como decía Georgina, el domicilio lo podemos guardar en un string, o sea, en una cadena de caracteres, lo podemos guardar todo junto. Nombre de la calle, número, código postal, este, ¿qué otro dato hay? Si estamos en un departamento, necesitaremos el piso, el número de piso y el número de departamento. Entonces, bueno, en ese caso, nosotros podemos optar por dividir el atributo en partes y guardarlos en campos separados. O sea, necesitamos un atributo, es decir, en la figura, nosotros necesitamos eh, identificar esto. A ver, déjenme un segundito que les voy a compartir para hablar sobre... He traído ahora un PDF que lo vamos a ir viendo por partes. Bueno, en este caso, al finalizar la clase, vamos a hacer un repaso de lo que hemos llegado a ver hasta acá. Esto que ustedes ven es un diagrama, ¿no? Un caso muy sencillo de cómo queremos, o mejor dicho, qué información queremos guardar de esta entidad. ¿Sí? De este cliente, fíjense, nosotros queremos guardar la ID cliente. Recuerden que es una clave, que todo entidad debe tener una clave, y la característica principal de una clave es que debe identificar toda la información relacionada con el cliente. Es decir, siempre ponemos como ejemplo de clave ideal el número de DNI, ¿no? Ya que es un atributo que no se repite en la vida real. Un DNI no puede estar repetido, y entonces coincide con la característica de lo que tiene que ser una clave. No se puede repetir y tiene que identificar unívocamente toda la información de esa entidad, en este caso cliente. Bueno, entonces Georgina hablaba de la dirección. Entonces la dirección Profe, aquí la tengo... Sí, decime.
Perdón que lo interrumpa, pero justo tengo una pregunta con esto que usted dice del ID Sí, del cliente en este caso. sí, En el ejemplo que usted nos pedía de las empresas, sí. el ID del cliente puede ser el quit de la empresa, ¿verdad? Exactamente. También lo pusimos como Ah, ejemplo ok. la clase pasada. eh, Ajá. y, y digamos, lo que quiero transmitirles hoy, que me parece que no sé si se los he dejado muy claro a lo largo de las primeras 3 clases, es que todo esto es decisión del diseñador, ¿sí? De que está diseñando, o del equipo que diseña la base de datos. eh, Son valores que se eligen y se deciden. Sobre todo porque cuando vamos a guardar información de una empresa, la empresa lleva mucho tiempo trabajando. Entonces a veces no quiere cambiar la metodología de cómo identifica al cliente. Y tal vez la empresa lleva un número de cliente y lo quiere preservar. Entonces, en ese caso, tenemos que ser flexibles, ¿sí? Y bueno, hay restricciones después desde la programación para evitar que cuando un empleado vaya a cargar un cliente nuevo no vaya a repetir el valor, ¿sí? Hay algunos mecanismos de programación que nos permiten hacer eso. Bueno, estaba comentándole entonces que Georgina había hablado de la dirección, nosotros también habíamos hablado de nombre. Entonces, todo esto es muy flexible, es decir, el diseñador puede representarlo o puede diseñarlo como mejor represente la semántica del problema, ¿no? Entonces, cuando digo semántica me refiero a lo que me ha explicado la empresa o la gente que me ha contratado para hacer el diseño de la base de datos. Entonces, bueno, a ver, espérenme que hay alguien que quiere entrar. Bien. Bueno, entonces vemos que la dirección se puede dividir en todos estos, es decir, es un atributo compuesto, ya que lo puedo dividir fíjense, incluso la calle está al nivel de ciudad, provincia y código postal. Y a su vez la calle la volvemos a subdividir en nombre y el nombre de la calle, el número de la calle y el número del piso. Bien, hasta aquí ninguna duda, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a seguir un poquito acá antes de empezar con los prácticos. Hemos visto este tipo, digamos, todos los ejercicios que hemos trabajado han sido muy sencillos, ¿no? Los casos que yo les di. Y, a ver, espérenme un segundo, que hay alguien que quiere entrar, me parece, o me está mandando algo. A ver, espérenme un segundo, porque ya no tengo a nadie en la cola de... A ver si tengo a alguien, no tengo a nadie en la... A ver, espérenme un segundo, que le mando el enlace correcto. Profe, dice la Romy que ahí en el chat que era ella en realidad la que quería entrar, Ah, bien, o sea que ya está dentro ya. pero se ve que ya pudo. Bueno, perfecto. Perdón, ¿eh? Bien. Sigo compartiendo entonces, o vuelvo a No hay compartir. problema, profe. Los problemas del directo, ¿no? Bueno, entonces como les decía, los casos que nosotros habíamos revisado, la clase pasada son casos muy sencillos que nos permiten ir introduciendo la lógica del análisis, ¿no? Nosotros tenemos que transformar un texto o un relato que nos hacen en la empresa, por ejemplo, o en un banco, y lo tenemos que transformar en un modelo de este estilo. Entonces, bueno, aquí en este caso, vemos el caso del cliente que tiene asociado una cuenta bancaria y vemos cuáles son los atributos. Fíjense que cada entidad tiene asociada una clave que la identificamos con la línea recta esta que está, este subrayado que está aquí, ¿no? Y hasta ahora no habíamos visto que la relación pudiera
tener o asignarle un atributo también. Recuerden que el impositor, en términos de sistema de gestión de base de datos, no deja de ser una tabla también, ¿sí? En el caso que nosotros, que en la tabla impositor, queramos simplemente asociar solo el cliente y la cuenta, qué cliente tiene qué cuenta, no necesitaríamos la fecha de acceso. Si la fecha de acceso la ponemos en este punto, si además de asociar el cliente con la cuenta, queremos saber cada vez que entra el cliente que quede registrado. Entonces, para poder cumplir con la no repetitividad de los datos, en ese caso entonces tenemos que agregar una fecha de acceso de manera que el cliente, digamos que en el impositor quede registrado cada vez que el cliente entra a la cuenta. Entonces la impositor será una tabla que tiene el código cliente, el código de cuenta nada más, y la fecha de acceso como valor que va cambiando, que va haciendo que cada registro dentro de la tabla sea diferente. Bien, después hemos hablado también de este caso, ¿no? El caso de cuando nosotros utilizamos el rol. Hablamos de que en los casos anteriores no había sido necesario identificar el rol porque, digamos, no estábamos usando la misma entidad para almacenar dos perfiles diferentes de empleados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un empleado y el empleado puede cumplir dos roles? Entonces, esto se indica de esta manera. Otra manera de hacerlo sería unir empleado y tener una entidad acá que se llamara cargos, ¿sí? Entonces yo podría asociar el empleado con el cargo o con la persona que tiene a cargo, ¿no? Entonces, estas dos entidades, empleado y director, comparten prácticamente los mismos atributos, ¿no? Porque el director tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un domicilio. Entonces, de un punto de vista de eficiencia de la organización, yo puedo mantener solo una entidad empleado y lo relaciono de esta manera. En este sentido, lo defino, uno de los roles de esta entidad es trabajador y el otro rol que puede cumplir el empleado puede ser de director, ¿no? Podría tener otro cargo también. Esta es una manera de hacer más eficiente la organización de los datos. En lugar de tener dos entidades, recuerden que la entidad es sinónimo de tabla. Entonces, como eso se va a transformar en una tabla, en lugar de tener dos tablas con información similar, yo simplemente lo resumo de esta manera, ¿sí? Para indicar que en la misma entidad pueden haber personas que cumplen, que son simplemente trabajadoras y otras personas que son simplemente directores. Bueno, otro de los casos que podemos encontrar es la doble línea, ¿sí? ¿Qué es lo que significa la doble línea? Es para indicar que la entidad préstamo está participando íntegramente en la relación, ¿sí? Es decir, que cada entidad del conjunto aparece al menos en una relación. ¿Qué quiere decir esto? Que los préstamos, digamos, todos los préstamos que yo tengo aquí adentro en esta tabla, están todos asignados. No hay ninguno que no tenga, digamos, como mínimo tiene un cliente asociado. Entonces, esto es lo que me indica esta doble línea. Bueno, ahora entramos en una alternativa. Es decir, hasta ahora, esto que ustedes ven aquí es una relación binaria, se llama. Se llama binaria, binario ustedes saben que viene de dos, y entonces son dos entidades relacionadas de esta manera. Pueden haber casos en donde yo necesito, o puede ser más, digamos, más acercado a la realidad, tener
una relación ternaria, ¿no? Entonces, yo podría tener el empleado trabaja en una sucursal, entonces esta relación me está indicando que el empleado está asociado a una sucursal y en otra entidad podría tener guardado qué trabajos hace ese empleado, ¿no? Entonces fíjense, guardo el puesto y el nivel, el puesto es la misma clave, y entonces, bueno, aquí está toda la relación de ese empleado, en qué sucursal trabaja y en qué puesto ocupa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una relación ternaria, y también cuando pueden haber más es decir, una relación puede tener asociada más de una entidad. Por tanto, cuando superan los 3 le llamamos n-área, ¿no? Bien, entonces, el teléfono me desconcentró, perdónenme. Bueno, como les decía, nosotros, a veces, por una cuestión, como les decía, semántica, se adapta mejor dividir este cuadro, que es ternario, en varias uniones binarias. Esto que está aquí, ¿ven? Es decir, nosotros tenemos una relación que vincula a estas 3 entidades. Pero podríamos esto, que está aquí, que es una relación ternaria, diseñarla en un conjunto de binarias. ¿Ven? Esto y esto es una binaria. Esto y esto que está, A y E están relacionados por A, digamos, E se relaciona con A en una relación binaria. Entonces son 3 relaciones binarias en lugar de una ternaria. Este sería el caso, ¿ven? Este es un ejemplo de lo que les estaba hablando. Es decir, nosotros tenemos que los alumnos se inscriben a las materias. Y esa inscripción está desarrollada en un periodo lectivo determinado. Entonces, yo sé que el alumno con estos datos se asocia o se inscribe en esta materia, pero para un periodo. Entonces, el periodo el periodo lectivo guarda el año y la duración. Y bueno, y hacemos una descripción del periodo lectivo. Fíjense que podría ser semestral la materia o anual, ¿sí? Entonces, esto, que aquí figura como una relación ternaria, la podríamos transformar en unas relaciones binarias o n-áreas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hemos creado dos relaciones más para unir la materia con el alumno se inscribe, ¿sí? Y con el periodo lectivo asociamos la materia a qué periodo lectivo pertenece y el alumno en qué periodo está cursando, ¿sí? Esta es otra manera de ver. Es lo mismo, ¿sí? Son 2 modelos que representan lo mismo, pero de manera diferente. Entonces, esto generalmente con la experiencia se va, se va determinando qué es lo mejor. No hay ni uno ni otro es peor. Simplemente el mejor diseño es aquel que mejor se adapta a la realidad y a las necesidades, ¿sí? Entonces dice relaciones binarias o ternarias, ¿sí? Entonces lo pone en duda, porque no es que haya un caso en el que solo se puede usar de esa manera, ¿no? Es flexible todo esto. Recuerden que estamos en el mundo del diseño. Se dice, algunas relaciones parecen mejor que otras, ¿no? Pero bueno, siempre nosotros empezamos con un diseño y a medida que pasa el tiempo se lo va analizando, se le va dando vueltas, se lo va razonando y a veces conviene cambiar. Podemos tener una relación binaria y transformarla a una ternaria o una ternaria y transformarla en varias binarias, ¿sí? Entonces fíjense acá, el segundo punto dice, elegir el modelo que mejor se ajusta a la semántica. Semántica, no sé si saben lo que es la semántica. La semántica es la ciencia lingüística que estudia el sentido de las palabras, el significado de la palabra, ¿no? Por eso yo a una mesa no le puedo llamar silla, porque la palabra mesa está asociada a un objeto de 4 patas, ¿no? Entonces, la palabra mesa la tengo que usar para definir ese objeto concretamente, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos venimos al mundo de la informática, del diseño de base de datos, este modelo
conceptual que estamos desarrollando se tiene que ajustar a la semántica. La semántica, ¿qué es lo que sería en este caso? Sería la descripción de la situación, ¿sí? La descripción que hemos definido en la parte, digamos, en la primera parte de análisis de información que hacemos en la parte previa, ¿no? En donde buscamos los requisitos. Entonces, dice que siempre se puede encontrar una relación binaria. ¿Por qué es preferible la binaria? Porque en realidad es más sencillo todo. Es decir, perdónenme que vuelva para atrás, ¿eh? En este caso, fíjense que es como que está, cuando uno mira el gráfico no parece que fuera igual que el anterior, ¿no? Parece más complejo. Y esto es porque hemos metido dos relaciones más. En este solo hay una, y fíjense que está más claro. Pero claro, a veces la semántica, es decir, las necesidades del sistema ameritan que lo dividamos, el ternario, que lo diseñemos con varios binarios. Bien, fíjense que aquí en el tercer punto habla de que depende del gusto del diseñador. Yo más que del gusto diría que es de la situación, ¿no? Y de que el modelo represente exactamente el caso que nosotros estamos informatizando. Bueno, y fíjense que acá el último habla de que lo importante es que el diseño, es decir, el modelo conceptual que nosotros obtenemos, tiene que representar específicamente el problema o la información que nosotros queremos guardar. Bien, hasta aquí, entonces hago una introducción. Ahora voy a dejar de compartir y no sé si tienen dudas, no les pregunté si tenían dudas. Sobre lo binario de lo cuatro. Decime, Laura. No, profe. No, profe, entiende. Bueno, fenómeno. Entonces, no sé si pudieron entrar al aula y descargaron el archivo. No, que no teníamos dudas, profe. Sí, sí. Lo entendí. Bueno, a ver, miren. Para hoy, yo les traje, así como lo hicimos en la clase pasada, les traje un práctico para que hagamos aquí entre nosotros tal como lo hicimos la última vez, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, esto ya lo tienen en el aula, pueden descargarlo cuando quieran. Y bueno, vamos a seguir la misma dinámica que la otra vez. Son ejercicios muy sencillos que lo que buscan básicamente es que practiquemos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que se anima a leerlo, si lo tiene descargado. Entonces, después de la lectura, Romina, decime. Profe, Sí. descargué, pero no es parecido a ese, es otra cosa. ¿Habrás entrado en la clase 3? ¿O en la clase 4? No estoy seguro. Bueno, no importa. Lo tenemos aquí en pantalla. No sé si alcanzan a leerlo y lo quiere leer alguien. El objetivo de esto es como la clase pasada. Tenemos que identificar qué es lo que es entidad, qué es lo que es atributo. De hecho, en este caso los he redactado, los atributos, y intentar definir qué es lo que relaciona las entidades, ¿sí? Entonces, yo se los leo y ustedes me van diciendo después cuando termine qué es lo que es cada cosa. Entonces dice que el caso 1. Para llevar a cabo el control de alumnos, la Universidad U decide desarrollar una base de datos que contenga información sobre alumnos. Y entre paréntesis aparece qué información necesita guardar. El DNI, el nombre y apellido, el domicilio, y ahí dice que el domicilio lo divide en calle, número y ciudad. En la base de datos también debe registrarse en qué materia se ha matriculado. De la asignatura debemos poder almacenar el nombre, la cantidad de créditos que representa y un identificador de la misma.
finalmente, para poder llevar un control de la nota que obtuvo una vez rendido el final. Finalmente, está un poco mal redactado eso. Lo que quiere decir la última oración es que necesitamos un valor que nos permite identificar si está si está calificado o no. Entonces, no sé si han podido identificar cuáles son las entidades. Ahora Alumno, materia. Alumno y materia son entidades, perfecto. Y no sé si nota se podría hacer como una entidad o... Fíjate que la nota ahí no está bien redactado, pero lo pide para tener un control. Eso ya, ahora se los voy a explicar. Pero bueno, okay. Digamos, lo que sería materia, perfecto. Materia, y me dijiste alumno, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué atributos serían para el alumno? El nombre, el DNI. DNI, nombre, apellido, domicilio. Bien. Entonces, ¿y de la entidad? Perdón, de la materia. El nombre de la materia, o los profesores, o la carrera. El profesor en ese caso sería otra entidad, pero no lo pide acá, fíjate. Habla... ¿Y la nota? No. La nota está para la relación, lo vamos a asociar a la relación. De la asignatura debemos poder almacenar, dice, el nombre, la cantidad de créditos que representa y un identificador, ¿lo ven? Entonces... Profe, ¿la nota sería un rombo? No, el rombo es la relación, ¿no? El rombo, como saben, representa la relación. Pero usted, claro, pero sí, sería un rombo porque dijo que la nota es relación. Claro, la nota en realidad es un atributo de la relación. Entonces, esto, miren, para volver un poco. Perdón, profe, yo justo le iba a hacer esa pregunta, porque yo estuve googleando algunos ejemplos para más o menos darme una idea de cómo había que armarlo. Ajá. Y yo encontré ejemplos donde el rombo, que sería la relación, sí, tenía atributos. Claro. Y no sabía en realidad si eso podía suceder o no. Caso, e incluso también quería preguntarle, porque vi en ocasiones en las que el rombito usaban solamente como relación la palabra como que tiene. Por ejemplo, decía, no sé, que la nota del alumno tenía relacionada, o sea, en vez de decir nota en la relación, decía que sería como que la entidad alumno tiene en el rombo, y de ahí se iba a otra entidad. Ajá. ¿Eso es viable o en realidad no? Sí, totalmente, totalmente. Esto es, como recién cuando les mostré el PowerPoint, había un caso ahí. Miren, voy a dejar de compartir esto y voy a traer a la pantalla el PowerPoint. Fíjense. Este no. Este es el caso, ¿ves? ¿Lo alcanzan a ver? En este caso, fíjense que este es un ejemplo que nosotros ya habíamos visto, pero sin el atributo fecha de acceso al impositor. Entonces, el cliente, ¿esto cuándo aparece? ¿Cuándo le ponemos un atributo a la relación? Cuando necesitamos distinguir, cuando digamos el cliente, a ver, ¿cómo se los puedo explicar para que me lo entiendan? Ustedes saben que los atributos están asociados a tablas. Perdón, las entidades son tablas.
¿sí? Es decir, tablas con filas y columnas. Entonces, a ver, si ustedes me dan un segundo, yo se los voy a representar gráficamente. Que es algo que vamos a ver dentro de 3 o 4 clases, es cómo transformar esta figura en el esquema, en la base de datos, concretamente. Bueno, vamos a hacerlo, si ustedes me dan, para que ustedes lo entiendan bien, vamos a insertar una tabla. Fíjense, yo les decía que esto, que está aquí, en la entidad cliente, tiene 4 atributos. Por tanto, la tabla mía tiene que tener 4 columnas. Y las filas va a tener tantas filas como clientes vayamos cargando. No hay un número fijo de filas, eso va creciendo, ¿sí? Entonces, en esta tabla, yo voy a guardar el ID cliente, ¿sí? Sí, la clave siempre va en la primera columna. El nombre, ¿sí? La calle y la ciudad. La vamos a achicar para que me entre la otra. Bien. Esta entonces, ¿cómo se llama? Esta es una tabla que se llama... ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta tabla? Cliente. Cliente, perfecto. Entonces, lo mismo voy a hacer con cuenta. Vamos a insertar una tabla. Cuenta tiene 2, ¿no? Entonces, son 2 columnas y n filas. En este caso, para que sean igual, 2, 4, 2, 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en la primera columna? Número de cuenta. Número de cuenta. Estos nombres son aleatorios. Ustedes cuando diseñen le van a poner los nombres como quieran. Y el otro es el saldo. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo ya me estoy adelantando un poco en el temario, pero es necesario para que ustedes puedan comprender esto que les voy a explicar ahora. Esta se llama entonces, me faltó la T acá. Entonces, aquí tenemos, ¿esta cómo se va a llamar entonces? Cuenta. Cuenta. Bien. Entonces, tenemos una tabla por un lado y la otra tabla por otro. Una entidad y otra entidad. Ahora, ¿cómo relacionamos cómo relacionamos? Permítanme que voy a poner otra transparencia para ampliar el tamaño, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos las 2 tablas que representan las 2 entidades. El rombo, en realidad, es también otra tabla, ¿sí? En este caso, el rombo, cuando no tiene un atributo, se lo dibuja como una tabla de 2 campos. Y siempre n filas, ¿no? Entonces, esta tabla va a contener el ID cliente y va a tener el número de cuenta. Entonces, yo aquí tengo registrada toda la información del cliente y aquí tengo registrada toda la información de la cuenta. En esta tabla yo establezco la relación. O sea, acá, fíjense, en lugar, porque en Excel, ¿cómo lo haríamos? Fíjense, en Excel, para armar esta tabla, en Excel, sí, Natalia, decime. ¿Eso sería lo que se conoce como inner join o algo así?
Exacto, es la unión de tablas. La relación que tienen. Ah, ok. Fíjate. Ahora me cierra todo. Entonces nosotros, esta explicación es importante, por eso perdí un poquito de tiempo, aunque me adelante. En Excel nosotros no podríamos tener la información dividida así. En Excel tendríamos que tener el ID cliente en cada fila, un cliente y con su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros además queremos, en el Excel, en esta tabla que he formado abajo, yo quiero guardar cada cuánto entra, cada vez que el cliente entra a visitar la cuenta, para saber el saldo, etc. Si yo tengo que crear, en ese caso, cada fila contendrá un acceso. Por tanto, voy a ir repitiendo datos, ¿se entiende? Es decir, yo acá voy a tener el cliente 1 con el nombre A, con la calle C, con la ciudad M, ¿sí? Y el número de cuenta 2, y el saldo son 500. ¿Sí? Si el cliente actualizó su cuenta, entonces aquí me va a aparecer el 1, A, C, M, 2 y 250, porque sacó plata. Entonces fíjense que aquí hay una repetición de datos, ¿lo ven? Todo esto está repetido. Y así siguiendo. Y es más, acá en esta situación no puedo registrar cuándo fue esta visita a la cuenta, cuándo la visitó. Entonces acá hay una repetición de ID. Y esto es algo que no se puede repetir. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos otro valor como clave para que estas dos relaciones, estos dos registros sean diferentes. ¿Se alcanza a entender? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿qué es lo que no entendieron? Empecemos por ahí. Yo me he creado una base de datos en Excel. ¿Sí? ¿Por qué meto el Excel ahora? Para decir, digamos, para justificar por qué, digamos, en qué mejora la base de datos, ¿no? En el Excel, nosotros armamos filas y columnas, y para ir registrando todos los movimientos que se hacen en el banco, tendríamos que ir agregándolo de esta manera. ¿Sí? Y ahí, en el Excel, si hay algo que tiene, es que no permite en Excel no podemos evitar la redundancia, que es una de las características que tiene que tener la base de datos para estar normalizada. Entonces yo acá tengo dos filas, y fíjense que acá, por definición de base de datos, nosotros no podemos tener dos renglones que se repita información. ¿Sí? Para que se repita información tiene que haber un campo que lo haga diferente entre estos dos. Y ese campo tiene que ser considerado como una clave también. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos 2 veces el 1, lo único que se diferencia es por el saldo, pero el saldo no forma parte de la clave, entonces esto para el sistema es como una repetición de datos. Entonces, cuando nosotros usamos base de datos, lo que hacemos es decir, el cliente por un lado, y la cuenta por otro. Y después nos creamos una tablita en donde relacionamos. El cliente 1 tiene la cuenta 2. El cliente 3 tiene la cuenta 18. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí no hay repeticiones. ¿Y qué pasa? Que acá yo en cada renglón, en el Excel, en el ejemplo del Excel, en cada renglón iba a repetir información. Acá no se repite información porque el nombre, la calle y la ciudad están en una tabla separada. Yo después lo que hago es unir. Le digo que el ID de este cliente es igual al ID de este. ¿Sí? Entonces, esta es la relación. Acá estoy dibujando la relación. El ID de cliente es igual al ID de la tabla cliente. El ID de cliente de la tabla esta que es impositor, creo que le llaman,
¿no? Esto no lo pusimos. Esto creo que era el impositor. ¿Sí? Entonces, este impositor lo único que guarda es el código del cliente y el número de cuenta. Entonces, yo aquí voy a tener tantas filas como clientes tengan cuentas. Y acá solo relaciono esto. No sé si se alcanza a comprender. Y entonces después del número de cuenta, lo mismo, tengo que relacionar con la cuenta esta. ¿Sí? Bueno, no se hace muy bien ahí, lo vamos a poner aquí. Bueno, entonces yo aquí ya tengo relacionadas, tengo la tabla de cliente y la cuenta, y acá estoy relacionando qué cliente tiene qué cuenta. Ahora, en esta tabla, yo puedo asociar, en esta tabla de impositor, yo estoy asociando qué cliente tiene qué cuenta, pero no puedo definir, y fíjense que en este caso, las claves tienen que ser estas dos, o sea, estas dos deben ser claves para esta tabla impositor, ¿sí? Para poder marcar la diferencia. Entonces, cuando estas dos son clave, yo me puedo asegurar que nunca va a estar repetido, ¿sí? Que siempre va a haber, el cliente 1 va a tener la cuenta Bien. 2. Sí. ¿Quién me pregunta? Ahora entiendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero registrar, aparte de registrar qué cliente tiene qué cuenta, quiero registrar, además, quiero registrar cada vez que entra? Entonces, ustedes me podrían decir, y yo creo otra, cada vez que entra, pongo el 1 y pongo el 2. Entonces yo ya sé que ha entrado, pero esto que hay aquí es una repetición. O sea, si yo, cada renglón va a ser cada vez que entro, voy a repetir, o sea, va a haber datos redundantes. Y esto es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Agregando un atributo. ¿Qué atributo agrego? Voy a agregar un atributo, a ver si hay alguien que se anima a decir. ¿Qué atributo? ¿Fecha del movimiento o no? Exactamente, la fecha del movimiento. No sé cómo agregar una columna. A ver si me lo permite. Creo que ahí, profe, donde tocó, sería que creo que es botón Acá, derecho y insertar, tendría insertar. que agregar, Perfecto, pero insertar a la derecha. ahí está. Bien, entonces, lo que he hecho aquí, fíjense, la clave sigue siendo estas dos, ¿no? La clave sigue siendo el ID y la cuenta, pero ahora le agrego la fecha. Es decir, volviendo acá, perdónenme que me vaya para atrás, acá no pongo el impositor, acá no define el ID cliente y el número de cuenta. Eso ya se sabe por defecto, que esta tabla tiene que contener esos dos ID, ¿sí? Para poder relacionarlos. Entonces, entonces aquí ya puedo poner la fecha. Entonces, fíjense, el cliente 1 entró, y que tiene la cuenta 2, entró, no sé, a hacer una modificación el 1 del 5 del 2022. Y después, ¿cuándo más entró? El 1 del 06 del 2022. Entra cada vez, cada mes, entra a ver cómo está el saldo de la cuenta. Entonces fíjense cómo acá resolvimos el tema de la redundancia. ¿Cómo? Y agregando un campo. Entonces, cuando nosotros necesitamos diferenciar los registros o las filas, es cuando aparece el atributo en la relación. O sea, era un poquito complejo para explicarlo, por eso necesitaba especificar esto. ¿Lo han entendido más o menos? ¿O les Sí, profe. embarré Sí, la profe. cancha? ¿Eh? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuándo Sí, profe, se aparece? entiende. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuándo aparece, que es lo que nos trajo hasta esta explicación?
¿qué es lo que, digamos, qué nos indica que la relación tiene que tener asociado un atributo? Es cuando nosotros queremos diferenciar entre cliente y cuenta, cuando queremos guardar, en este caso, el acceso. A ver, le hago un ejemplo parecido, podría ser el ejemplo de un estudiante que ingresa a la plataforma, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el estudiante 2 tiene asociada la materia 3 en la plataforma. Entonces, yo podría registrar eso nada más, ¿no? Podría poner alumno, materia en la plataforma. Entonces, acá podría registrar con el ID de alumno y el ID de la materia, podría registrar quiénes tienen asociado. Pero si yo quiero saber cada vez que el alumno va a entrar y qué es lo que hace, necesito tener un campo para que me identifique, porque el alumno va a entrar muchas veces al aula. Entonces, cuando yo tengo y cada vez que entre me va a generar un registro, una fila de esta. Entonces, en ese caso, yo necesito diferenciar cada uno de los registros, ¿sí? Eso estaba en la definición de entidad. ¿Sí? Las entidades, o sea, esta entidad tiene un conjunto de sucesos, se llama. El suceso sería cada cliente, ¿no? Entonces, esta entidad tiene un conjunto de clientes. Esos clientes no pueden estar repetidos. Esta entidad tiene un conjunto de cuentas. Las cuentas no pueden, en esa entidad no pueden haber dos veces una misma cuenta. Entonces, para eso utilizamos la clave. Y la condición que le ponemos a la clave es que no se puede repetir el valor este. Eso ya lo vamos a hacer desde el sistema de gestor de base de datos, cuando transformemos esto en el Access o en el MySQL. ¿Más o menos le quedó? Ya, sí, no se preocupen con esto, que ya lo van a ir viendo más, digamos, a medida que avancemos en las tareas, lo vamos a ir viendo. Entonces, volviendo, esperen, que voy a... Ahora, ¿qué están viendo ahora ustedes? El PowerPoint. El Power, bueno. Ahora les voy Ahora a... nada. Ahora, ahora les comparto entonces... Ahora les comparto, vamos a volver al caso, que es lo que nos llevó hasta aquí, ¿no? Es decir, en este relato, esta última parte que está acá, esto que está aquí, es lo que yo quería redactar. Pasa que no quedó bien redactado. Es decir, esto que está redactado acá implica que tenemos que representarlo a través de un campo en la relación. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo al caso, tenemos a materia y tenemos alumno. ¿Cómo lo vamos a la matrícula con el alumno, cómo lo vamos a relacionar? ¿Cómo se puede llamar la relación? Recuerden que la relación es un nombre que se lo ponemos nosotros. ¿Cómo les parece que podría llamarse? Resultado, tal vez. ¿El alumno cómo se relaciona con la materia? ¿Se inscribe? ¿La rinde? Con una nota. La prueba. La nota... Promovido. ¿Cómo? A ver, esperen un segundo. Me parece que hablamos todos juntos y no se entendió no se nada. entendió nada. A ver, esperen un segundo. Claro, el alumno se puede entonces... el alumno se puede relacionar con la asignatura a través de la matrícula. O sea, el alumno se matricula para cursar o para rendir. Y entonces, en la relación está la nota. Porque, ¿qué pasa? Yo necesito guardar el historial del alumno. O sea, el alumno se puede matricular varias veces en una misma materia. Entonces eso va a generar una tabla, digamos, dentro de la relación,
el alumno puede aparecer varias veces matriculado en la misma asignatura. Y cada vez que se matriculó puede tener una nota distinta hasta que la aprueba, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Entonces sería la relación entre materia y alumno-nota. No, matrícula. Y la nota es el atributo que yo le agrego a bien. matrícula. Es el atributo de la materia. Exactamente. No, de la matrícula. Bien. Fíjense. Bien, bien, bien. A ver, ustedes están viendo ahora el caso, ¿verdad? Fíjense. Lo primero está claro, es alumno. Y hasta acá tenemos el contenido del alumno, ¿no? Es decir, tenemos qué es la entidad y cuáles son sus atributos. Dice que en la base de datos... Profe, perdón, nosotros estamos viendo... Estamos viendo una teoría, me nosotros nos parece. estamos viendo un archivo PDF, en realidad. Con el caso. Uno que dice dibujar el diagrama de entidad-relación, ese. ¿Está bien eso? Que dice práctica en clase, trabajo práctico número 4. Ahí, ahora. Bien. Entonces, ahí lo estamos leyendo. Esto que yo les marco Claro. aquí, en celeste les aparece resaltado, es toda la información relacionada con el atributo alumno. Esto que está aquí, hasta aquí, es todo lo relacionado con la entidad materia, exactamente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con esto? Es a través de la matrícula. El alumno se matricula. Entonces, para relacionar alumno con matrícula, necesitamos la relación de, para relacionar materia con alumno, utilizamos la relación matrícula. Entonces ahí se han asociado. Y como puede darse la posibilidad, es decir, ¿qué posibilidades tenemos? Que un alumno se matricule para rendir. Imaginemos que el alumno se va a matricular para rendir. Entonces, el alumno se matricula con una materia para rendir. Entonces, la nota está guardada en la relación. Si ha aprobado, el alumno en esa tabla va a aparecer una sola vez. En cambio, si reprueba, va a tener que tener otras opciones. Entonces, en la tabla, cuando el alumno después se vuelva a inscribir para la materia, va a aparecer 2 veces. Y en ese caso, la diferencia va a ser la nota, ¿no? ¿Qué nota tuvo uno? ¿Cuál tuvo la nota después? ¿Lo entienden más o menos o no? ¿Cómo lo dibujarían? Empecemos por ahí. Como hicimos en la clase pasada, dibújenlo en un papel y me lo muestran. Y en dos rectángulos iría uno materia y en el otro alumno. Perfecto. ¿Y en la relación cómo le En llamaríamos? el rombo iría matrícula. Matrícula, perfecto. El rombo matrícula. Bien. Y Después, en los atributos del alumno, yo puse DNI, nombre, apellido y dirección. exacto. Todo lo Y que en está entre dirección paréntesis. puse atributo, ciudad, número y calle. Bien, ¿y cómo lo representaste a la calle? Porque fíjense lo que yo le... Sí. Decime. No, sí, dígame. ¿Cómo representaste Con la calle? El domicilio, ¿cómo lo La representaste? calle. El domicilio como un atributo de alumno. Está bien, pero fíjate que en el texto... En la dirección. Claro, fíjate, en el texto, aquí ya se lo voy a resaltar ahora, aparece DNI, nombre, apellido, domicilio, Claro, pero dice la dividido en dirección. calle, Bien. número y ciudad. Entonces, ¿cómo lo representarían a eso? Yo puse el domicilio, que sería como la dirección. En realidad le puse dirección porque no estoy viendo el práctico. A ver, ahora lo voy a ver. Ajá. ¿Qué sería entonces como otra entidad? Exacto. No, miren,
les voy a... No, yo lo puse Serían como en atributos. exactamente, yo lo puse dirección en un atributo de alumno y ciudad, número y calle, atributo de dirección. Perfecto, perfecto. Eso es. ¿Lo querés mostrar cómo lo has dibujado? Levantá la hoja así. Sí, ahora, espere. Dale. Active la cámara. No sé si se ve. Yo mientras tanto voy a ir... Ahí lo está mostrando. ya después se los muestro yo si quieren. Que quería ver que me lo mostraran para ver cómo lo habían hecho. Miren, voy a abrir la cámara y se los muestro para no dilatar tanto el tema. Fíjense, ¿ven? O sea, acá yo tengo... Ah, bien, a ver, dale, dale. No se alcanza a ver bien. Abigail, tenés el micrófono cerrado. Ahí, en dirección. Bien. ¿Se ve? Sí, sí, sí. En dirección yo puse, en el mismo atributo de dirección saqué atributos para la calle, Perfecto. el número y la ciudad. Perfecto. Eso se llama atributo compuesto, acuérdense. Vayan aprendiéndose ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver mejor acá. Se veía un poco, este es el domicilio y le generamos 3 atributos. Exactamente, así lo hice. Bien, perfecto. Perfecto. ¿El resto le ha quedado claro en el texto o no? Sí, profe. Bien. Bueno, vuelvo a cerrar la cámara para no entorpecer la comunicación. ¿Han quedado dudas sobre el caso 1? No, profe. No. Bueno, fenomenal. Entonces, vamos al caso 2. ¿Lo tienen abierto el caso 2 o no? Ya se los comparto yo. No se hagan problema. ¿Ahí lo están viendo? Todavía no. Ya va a aparecer seguro. Ahí. Bien. Caso 2, fíjense, es muy cortito. Porque es la misma universidad, pero ahora quiere avanzar en el diseño. Y decide desarrollar una base de datos para controlar la vinculación de cada profesor o la asociación de cada profesor con un aula. Es decir, yo quiero una base de datos en donde pueda guardar el profesor número 3, da clases en el aula número 6. Entonces, díganme en ese caso, ¿cuáles serían las entidades? Profesor. Profesor, muy bien. Y aula. Y el aula. Excelente. Bien. Entonces, no sé si se lo he dicho, las relaciones siempre se nombran o generalmente se utilizan nombres o verbos en infinitivo. En este caso, ¿cómo asociamos el profesor con el aula? ¿Cómo le podríamos llamar a la relación entre ellos dos? ¿Qué hace el profesor en el aula? Dictar. Dicta clase, imparte una clase, da una clase. Entonces la relación le podríamos poner impartir, por ejemplo, o dictar. ¿Sí? Eso es aleatorio, en eso no quiero que perdamos tiempo, ¿sí? Pero tiene que tener una relación, digamos, la relación, el nombre, tiene que permitir como explicar la asociación entre las dos entidades, ¿sí? Bueno, en este caso, como lo hice cortito, para que ustedes pensaran qué atributo íbamos a guardar de profesor. Me refiero, ¿qué atributo se le puede asociar a profesor? Y le digo guardar, perdónenme, porque... Asignatura.
No, recuerden que los atributos de la entidad... Nombre. Exacto. Los atributos caracterizan a la entidad. ¿Sí? Entonces, el profesor, dijimos el nombre. ¿Qué más queremos guardar del profesor en la universidad? Un número de contacto. DNI. El número de DNI. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan que necesitaría? Si yo me necesito comunicar con el profesor, ¿qué necesitaría tener guardado en la base de datos? Teléfono. El Teléfono. Contacto. ¿A qué te referís con contacto? Al teléfono o al mail. Bueno, las dos cosas. claro, Porque hay veces perfecto, pero que entonces, exacto, yo necesito tener datos de contacto. ¿Cuáles son los datos de contacto? El teléfono, nombraste el mail, perfecto, el teléfono y el mail. bien. ¿Qué otra cosa Y a veces podemos ponen guardar? hasta un teléfono fijo, no sé si. Bien, exactamente. En ese Y la caso, materia que él dicta, ¿no? la materia, ahora lo que estamos buscando, digamos acá, en el relato, en la descripción del caso 2, el problema que yo quiero solucionar es que necesito asociar cada profesor en qué aula. Todavía no he metido la materia en el medio, pero está bien lo que estás pensando. Eso viene en el caso 3. ¿Sí? Ahora, centrémonos en poder representar con este diagrama esta asociación profesor-aula. Entonces, dijimos, ¿cómo lo están pensando mentalmente? ¿Cómo lo graficarían? Y ¿Cómo los dibujarían? Un atributos del rectángulo profesor. con sus... El atributo del profesor es nombre, DNI, y yo puse contacto, y de contacto saqué 2 atributos, el teléfono y el mail. Excelente, muy bien. O sea, ya te inventaste un campo compuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Nadie dijo domicilio, por ejemplo. Profe, si... Sí, pregúntame. Y si es, por ejemplo, suplente o titular, que vaya a haber un cambio en eso, ¿no? Bueno, se va complejizando la cosa. Entonces ahí tendríamos que tener un campo para indicar, por ejemplo, el atributo para decir si el profesor es titular o no. Muy bien, claro que sí. Podríamos querer saber si el profesor es titular o es un... Perfecto. Entonces, ¿qué le pondríamos? La situación que tiene, la situación contractual, ¿no? Ajá. Perfecto. Eso es otro atributo. Muy bien, muy bien. Bueno, y después el aula, el aula, ¿qué atributos le pondrían? Capacidad de sillas y bancos. Está bueno eso. Está bueno, no lo había Número del pensado aula. yo. Horarios. Bueno, sí, el aula, exactamente. Podemos poner. ¿Cómo me dijeron? ¿Me pueden repetir? El aula vendría a ser el curso, ¿no? Exacto, el aula. Es decir, el aula 6, el aula... Primero segunda, primero tercera, eso, Bueno, así. esa es Claro, la el manera número en del que aula. llamás al aula. No, ese es el nivel ese sería el nivel en el que está el alumno, primer año, segundo año, tercer año. Físicamente el aula tiene unas características, está en un lugar del edificio, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener toda esa información. En dónde está ubicada, primero, segundo, tercer piso, la capacidad que tiene de alumnos, podríamos cargar si tiene sistemas para proyección de imágenes, etcétera, etcétera. Eso la imaginación puede volar hasta donde nosotros queramos, ¿sí? Lo importante acá es poder identificar estas cosas, ¿sí? ¿Queda claro, no es cierto? Bueno, entonces yo miren, ahora voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo dibujé, mientras hablábamos, este es el profesor,
Bueno, estos son sus atributos. Acá le puse dos cosas nada más, ¿no? Para no dilatarlo. Y la relación que es la de impartir. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí arriba tengo una parte, el caso 1, y acá abajo tengo el caso 2. ¿Sí? Son dos casos aislados, pero que en el caso 3 vamos a tratar de unirlo. Y acá viene un poco la respuesta a esto que me preguntaban, ¿no? Recién alguien dijo, ¿y no le podemos asociar la materia al profesor? Claro que la podemos asociar. Entonces, el caso 3, viene un poco a tratar de unificar, a ver si ustedes piensan cómo podemos unirlo. Dice, ¿cómo podemos unificar el caso 1 y el 2 para que la universidad tenga asociado el profesor con la asignatura, de manera que podría mejorar la información que necesita? Es decir, el hecho de relacionarlo, podríamos tener más información. Podríamos saber el alumno en qué materia está, esa materia, qué profesor la da y en qué aula. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podríamos llegar a saber. Los alumnos en qué asignatura están matriculados y esa matrícula está en el profesor. Entonces, a este gráfico que ustedes ven acá, a estos dos gráficos que ven acá, ¿qué le cambiarían para poder unirlos? Y para tener esa lógica que estoy planteando en el caso 3. Yo quiero saber, por un lado, el profesor que está en un aula y el alumno está matriculado. Entonces, ¿qué deberíamos unir? Para que pudiéramos saber también el profesor qué materia da. Materia, con materia o no. La materia con el alumno y el profesor con el Y el aula. profesor. Es decir, nosotros ya lo tenemos ¿Sí? por separado, miren. Lo tenemos por Profe. separado. Sí. Lo voy a interrumpir un segundo, pero Romina quiere hablar y tiene el micrófono como desactivado. A ver. No me había dado cuenta. A ver, esperen un segundo. A ver, voy a dejar de compartir. Y lo voy a buscar acá. Romina, le voy a... a ver. Me aparece con el micrófono cerrado. Se lo intento abrir, pero no me lo deja abrir. A ver, le he solicitado el audio. Solicitar para reactivar el audio. Lo he activado para ver si ella puede, si le llega algún mensaje. No me deja, dice Romina. Romy, ¿me lo querés pasar por el chat para agilizar un poco? Porque no veo la manera de actualizarte, de autorizarte. Bueno, si me lo querés pasar por el chat y te... Bueno, dale, perfecto. Profe, en ese caso sería como un ternaria que recién hablaba de eso. En este caso tenemos dos binarias, pero no es el caso de la ternaria en este. Nosotros tenemos, por un lado, el alumno asociado a la materia, el profesor asociado al aula. Pero hay una relación aquí, que el profesor imparte la materia en el aula esta. Entonces, ¿qué les parece que debería vincular para que esta base de datos fuera una única base de datos y tuviéramos vinculada toda la información? Es decir, ¿qué es lo que une al profesor con la materia? ¿Qué relación les parece que la une? Así como el profesor acá lo une, que imparte clases
en el aula, ¿qué relación? El nombre de la materia, la Claro, asignatura, ¿no? la materia evidentemente tiene que estar relacionada, pero ¿con qué lo relacionamos? ¿Me creo una relación nueva y la uno al profesor? ¿O utilizo esta relación que está aquí ya? La que ya está, ¿o no? Claro, exactamente. Entonces, yo puedo unir la materia. Para no ser redundantes, ¿o no? Claro, exactamente. Buscamos no redundante. Entonces, mire, Al yo agregando, profesor, claro. ¿sí? Entonces, el Sí, profesor sí, al profesor y imparte. al aula la materia. Claro. Fíjense cómo se lee esto, porque recuerden que esto representa un texto. Entonces, el profesor imparte materia. El alumno se matricula en una materia. Y el profesor dicta esa materia en este aula. Entonces yo podría, con todo esto vinculado, podría sacar un listado para los alumnos, un listado de materias por aula y por profesor, porque tengo todo vinculado, ¿lo ven? Cuando esté diseñada de esta manera, entonces vamos a poder hacer fíjense, todo el trabajo para después poder hacer un listado, ¿no? En donde los alumnos puedan ver qué materia se dicta en qué aula y qué profesor la dicta. Pues bueno, ¿lo captaron más o menos? Sí, profe. Bueno, a ver. Les voy a compartir ahora, para seguir con el PowerPoint. Bueno, ahora como resumen, les voy a mostrar este ejemplo, ¿no? La unión del caso 1 y el caso 2, de alguna manera viene definido de esta manera, ¿lo ven? Es decir, acá yo se los hice hacer por separado, para que mentalmente vayamos por parte. Pero estos cuadros después se empiezan a vincular entre sí. Una base de datos de una universidad es bastante grande, y bueno, este sería el resultado, perdón, de unir el caso 1 con el caso 2. La parte de arriba era el caso 1 y la de abajo el caso 2. Esto que está aquí arriba, no se los escribí para no complejizarlo. Pero este es el mismo caso del rol. A ver si alguien me recuerda el caso del rol que expliqué al principio de la clase. Lo expliqué con el caso del empleado, ¿no? Teníamos una sola entidad, que era empleado, pero algunos de los empleados cumplen un rol y los otros empleados cumplen otro. Entonces, acá no hacemos otra tabla, digamos, no tenemos una entidad para el profesor y otra entidad para los profesores que son supervisores. No creo dos entidades diferentes, porque eso va a implicar dos tablas diferentes. Y esto es lo que no quiero. Quiero ser eficiente en el uso de la información. De hecho, el profesor y el supervisor vamos a tener las mismas relaciones, los mismos atributos. Entonces no tiene sentido separarlo. Entonces, para diferenciarlo utilizo este gráfico. La relación es supervisa, y entonces el rol del profesor puede ser supervisor o puede ser un profesor supervisado, que es el profesor normal, ¿no? Ya después vamos a aprender cómo esto lo transformamos en tabla. ¿Quedó más o menos claro? Me gustaría que me hicieran Sí, profe. Si tienen dudas, me gustaría que hicieran preguntitas. Bueno, a ver. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos aquí. ¿Lo recuerdan? Esto también. Las ternarias y la... Este es el caso de la ternaria, ¿ven? Lo que decía recién Natalia, preguntaba si eso era una relación ternaria. Como pueden ver, no es así, ¿no? Una relación ternaria, hay tres entidades. Y se justifica que estén las tres entidades. ¿Le puedo mostrar mi gráfico? Sí, dale. Porque claro, yo me confundí, porque claro, las ternarias sería que lo une una relación. Y claro, Sí. yo uní todo con materia,
tipo Claro. alumno con materia, aula con materia y Claro. profesor con materia. Claro, exactamente. Porque el alumno cursa la materia, el profesor enseña la materia y el alumno la dicta. Claro. Y claro, yo estaba confundida porque creí que materia sería como una relación, pero no, sería como una entidad. Exacto, materia es entidad. Se confunden a veces, qué es lo que es materia y qué es lo que es relación. A veces puede variar eso. Acá nosotros, en este caso, tenemos que podríamos transformar, dependiendo de la situación. Recuerden que esto no hay nada que sea taxativo, ni nada que sea, digamos, que sea obligatoriamente haya que hacerlo de una manera. ¿Cómo podríamos transformar esto? Esta relación ternaria, ¿cómo la podríamos transformar en una binaria? Fíjense, el empleado tiene atributos, ¿sí? Los atributos convencionales que ya sabemos. Pero al empleado le podríamos agregar el puesto que tiene. En lugar de poner una tabla más con estos atributos, yo estos dos atributos se los podría asignar a empleado. Y entonces me creo una relación binaria en lugar de ternaria. Pero claro, a veces depende porque es necesario tener una entidad trabajo porque es como, ¿cómo les puedo decir? Es la parte importante del sistema para la empresa, me refiero, ¿no? Sí, cuando la empresa trabaja de una manera y necesita tener o tiene un conjunto de trabajos muy grande, a veces es preferible separarlo. En lugar de estos dos atributos, ponérselo acá, sacarlo afuera en una entidad y entonces utilizamos la misma relación. La característica de las ternarias es eso, que tenemos una misma relación que se puede aprovechar con tres entidades diferentes. ¿Sí? ¿Quedó claro? De hecho, bueno, vieron, bueno, acá estaba claro, ¿no? Como la ternaria, con una sola relación yo establezco, vinculo o asocio tres entidades. Pueden haber casos en que necesite tenerlos separados. Pueden existir casos en donde yo necesite, por la envergadura, por el tipo de organización, por cómo están administrativamente están trabajando ellos. Recuerden que la estructura de la base de datos debe contener toda la información tal como la está usando la empresa, ¿verdad? Y puede suceder, en muchos casos sucede, que en estos procesos de análisis se detectan errores en el proceso administrativo, ¿no? Porque esto lo que hace es, como les dije al principio, cuando hablamos de estos sistemas, de estos gráficos, de estos modelos conceptuales, yo les decía que en el proceso de elaboración vamos representando la parte de la empresa, digamos, representa como un diagrama de flujo de cómo va la información dentro de la empresa, y la describe muchas veces. Entonces, en este proceso de análisis, nosotros vamos plasmando en el diagrama todas las partes y podemos descubrir que administrativamente se está trabajando de forma ineficiente, ¿sí? Porque están repitiendo datos o porque se podría mejorar los flujos de información. Entonces, de esta manera podemos encontrar errores, ¿sí? Entonces es como un ir y venir. A veces ustedes como diseñadores pueden aportar soluciones a los procesos administrativos. Y esto, y abro un paréntesis aquí, es un tema bastante importante en la empresa. Las empresas cuando van a ir a un sistema de información o cuando van a instalar un ERP, que ustedes saben, un ERP es un sistema integrado de información, que lo que tiene detrás es una base de datos. Entonces, cuando muchas veces las empresas hacen el sistema de información, lo hacen a medida. Entonces el que diseña, adapta el programa exclusivamente a la empresa. Pero hay muchas empresas que se deciden comprar un ERP. Entonces en ese caso, hay que adaptarlo, hay que hacerle ajustes, porque los ERP son como genéricos,
pero después como cada empresa varía en los modelos, en la forma de trabajar y de almacenar la información, hay que hacerle ajustes. Entonces, estos ajustes implican cambio en la manera de trabajar. Y entonces se analiza y se estudia mucho el proceso de implantación de los sistemas, y hay que tener cuidado para no cambiarles radicalmente la forma de trabajar, porque la empresa puede quebrar, ¿sí? Se puede ir a la quiebra porque ha habido un cambio tan significativo en la forma de trabajar, de almacenar los datos, de recuperarlos, que es un tema muy estudiado y hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, cierro el paréntesis. Básicamente esto, ¿sí? Bueno, nadie hizo el... a ver, voy a revisar que no me queda nada. Creo que hablamos de todo. A ver, vamos a volver un poquito al principio. Aquí, para repasar un poco. Díganme que, no sé si se acuerdan qué significaba esta elipse doble. ¿Qué es lo que buscábamos representar con esa elipse doble? ¿No era el multivalorado, profe, ese? No. Sí, perdón. Sí, es el multivalorado. Perdón. Estaba pensando en el compuesto. Sí, señor, es multivalorado. Es decir, que cuando nosotros queremos guardar más... Y el, profe, y el de líneas punteaditas sería el derivado. Exactamente. ¿Qué casos era el derivado? Okay. ¿En qué caso usaba? Ahí el de edad, digo, lo digo en realidad porque lo estoy viendo. ¿Sí? Bueno, sí, acuérdense que todo eso tiene Ahí una me mató. definición. Claro, ¿por qué se llamaba Eso no me derivado? acuerdo. ¿Se acuerdan por qué se llamaba derivado? Bueno, se llamaba derivado porque era un campo que yo ¿Será no... porque viene de otro? En realidad no sé si está bien puesta el nombre derivado. A mí me gusta llamarle calculado, más que derivado. En realidad derivado porque es la edad de una persona, se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, si yo guardo la fecha de nacimiento, no tiene sentido que guarde la edad. Además, si guardo la edad, cada año voy a tener que entrar a actualizarlo, ¿no? O buscar un proceso interno que me esté calculando Es constantemente como para actualizarlo. Entonces, en este caso... Digamos que sería también como para evitar la redundancia, profe. En este caso la redundancia no, en este caso lo que se evita es... Indirecta, ¿no? Porque... sí, en realidad es una redundancia, se podría considerar una redundancia, pero en este caso lo que buscamos, aparte de la redundancia, porque es disminuir la cantidad de información en la base de datos. ¿Sí? Si yo tengo fecha de nacimiento, no puedo evitar la edad. ¿Qué otro ejemplo pusimos en este caso? ¿Se acuerdan? Pusimos otro ejemplo. En el caso de una venta. ¿Qué dato dentro de una venta podíamos tratarlo como un dato derivado? Piensen en una factura y piensen qué datos tiene una factura. Tiene el producto, la cantidad. El IVA. El IVA, exactamente. El IVA es un valor que se calcula, que sabemos que es... aquí nosotros guardamos la fecha de nacimiento y calculamos la edad. En el caso que sea una venta, deberíamos guardar. ¿Qué deberíamos guardar? Aparte del importe de la factura. Deberíamos guardar el porcentaje de IVA, ¿no? Entonces así ya el valor del IVA ya lo calculo. Y el IVA no cambia, siempre es el 21, bueno, hay 21, 27, dependiendo de la operación, ¿no? Pero tendríamos que tener guardado, asociado a la venta, qué tipo de IVA. Y entonces podríamos definirlo de esta manera. Bueno, acá, ¿cómo identifican? Quedó claro esto, ¿no? El calculado.
Sí, profe, yo por mi Sí. parte sí. ¿Cómo identificamos aquí los campos compuestos? Los del O los nombre, por atributos. ejemplo, que dice nombre pila, primer apellido, Claro, segundo apellido serían los compuestos de nombre. perfecto. Y bueno, lo mismo Dirección. pasa con la calle, En la calle. ahí en las Fíjense que direcciones. hay un compuesto de compuesto. Hay una dirección que se descompone en 4 atributos, calle, ciudad, provincia, y después calle se vuelve a dividir. Entonces esa es la manera que identificamos a los campos compuestos. A ver, repasemos un poco acá. El impositor, ¿cuándo llevaba un campo? ¿Cuándo necesitábamos poner un campo en el impositor? Mejor dicho, en la relación. A ver si le quedó algo de la explicación. Si no tuviera la fecha de acceso, ¿qué indicaría esta relación? ¿Cómo la leerían esta relación? Por separado, Es decir, como nosotros que cuando serían dos tenemos, tablas. claro, decimos el cliente se le asocia una cuenta, o el cliente puede sacar o se le puede imponer una cuenta, ¿sí? Esta sería un poco la lectura a partir de la relación. O cada cuenta tiene asociado un cliente, ¿verdad? Entonces el impositor va a resultar un archivo en donde en cada fila va a tener el número de cliente y qué cuenta. Ahora, si yo quiero saber, quiero controlar cada vez que accede la persona, ¿cómo voy a diferenciar cada fila? ¿A través de qué? De la fecha. De la fecha, exactamente. Entonces, cuando nosotros queremos simplemente guardar la asociación entre cliente y cuenta, o entre dos entidades, no hace falta que le agregue este atributo. En cuanto yo quiero registrar la cantidad de veces que el cliente se relaciona con la cuenta, o la cantidad de veces que el alumno se matricula, entonces tiene que haber un valor que me distinga entre las líneas, o entre las filas, ¿sí? Entre los renglones, para hablar en términos más coloquiales. Esto que está aquí era, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué caso representaba? El caso del rol. A ver si hay alguien que se anima a explicarme lo que yo les he querido transmitir con esto. ¿En qué casos nosotros utilizamos este tipo de diagrama? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿en qué caso usamos este tipo de diagrama? Este de doble línea, o que le llamamos rol, ¿no? Fíjense que la relación está dirigida, ¿sí? Quiere decir que, que cada empleado tiene que tener... Cuando hay dos roles, digamos. Claro, exactamente. Cuando hay dos, cambiarle la palabra rol, a ver si, para no ser tan redundantes. El rol, en este caso, ¿qué son? Dos empleados. Claro, cuando el empleado Bueno, si digo empleado se Puesto. puede malinterpretar también. Dos puestos, un empleado tiene dos puestos. Del Cuando tiene un trabajador y cargo. director, o dos Claro. cargos. Claro, exactamente. Cuando un empleado puede cumplir dos roles, digamos, un empleado no puede hacer dos tareas a la vez. O es director o es cajero, suponiéndonos en un banco, ¿no? O es, no sé, gestor de cuentas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un grupo de empleados, un banco tiene un conjunto de empleados, que tienen roles diferentes. Entonces, para no dividir, no hacer una entidad para cada rol, lo que hacemos es relacionarlos de esta manera. ¿Y qué está queriendo decir esta relación? Exacto. Esta relación dice que hay un empleado, que cada empleado
tiene un único director. ¿Ven? Por eso la flecha apunta a la izquierda, apunta a empleado. Pero un director puede tener varios empleados. Por eso aquí no hay flecha, ¿lo ven? Entonces, la flecha acá me indica relación uno a muchos. Un empleado, perdón, sí, un director tiene al revés. Cada empleado tiene un único jefe, ¿sí? O un director que dirige solamente un conjunto de empleados. ¿Se entiende? Me enrollé bastante con la explicación, me parece. Profe, Sí, ya que retrocedió a la parte de relaciones, a sí. mí, bueno, todavía a mí me cuesta como engancharle eso de la relación, Ujú. porque no sé en realidad primero si se tiene en cuenta, por ejemplo, en este caso, para decir, vio que en el práctico que usted dejó la clase pasada, había que ponerle cuál era la relación que tenía cada uno y por ejemplo, a mí se me complica para saber si yo, para poner de uno a uno, o de muchos a uno, o de uno a muchos, o de muchos a muchos, arranca desde lo que sería la entidad hacia la relación, o se tiene en cuenta de la relación hacia a la entidad. No sé si me Sí, explico sí, lo que sí, le quiero está claro, decir. está claro. Mira, si me permitís, voy a traer el PDF. Primero, eso se llama cardinalidad, ¿no? En la teoría. La cardinalidad, Eso, ay, no me podía acordar el nombre, ajá, el nombre. cardinalidad. Bueno, la cardinalidad viene dada exclusivamente por la forma en que se trabaja, no es algo estricto, ¿sí? Incluso yo puedo como diseñador identificar y definir cómo va a ser esa relación, de uno a muchos o de uno a uno o lo que sea. Entonces, si me permitís un segundo, voy a Sí, traer el profe. PDF de la clase esa para explicártelo bien. Eso creo que estuvo en la clase 2. Quedó recién encima, esta sería como la primera clase que estoy conectada bien, Claro, digamos, bien. que no he tenido problema con internet ni nada. Bueno, a ver, espera. Acá está. Bien. Bueno. Bueno, estas son las definiciones que habíamos hecho. Entonces, mira, acá yo lo he puesto. Cuando nosotros estamos hablando, digamos, cuando tenemos una relación de N a N, es decir, no hay línea, no hay flecha, no hay dirección. ¿Ves? N a N. ¿Qué quiere decir esto? Que un Ajá, cliente sí. puede tener muchos préstamos y que muchos préstamos pueden ser accedidos por muchos clientes. Esa es la relación N a N. Esta es una relación 1 a N, ¿sí? Que quiere decir que un cliente puede tener solo un préstamo. El ejemplo que di aquí es que, por ejemplo, si el banco decide separar un conjunto de dinero y ponerlo a disposición de la gente para que compre compu, pero voy a limitarlo, como el banco por política, ¿no? No quiere y para que llegue a más cantidad de gente, quiere que cada cliente pueda acceder solo a un préstamo. Entonces, esto, ¿ves? La situación que plantea el banco ya te define cómo vas a definir la relación. Porque el banco no quiere que el cliente tenga más de un préstamo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, cuando un cliente Sí. puede tener N préstamo, el N está del lado del préstamo y la flecha apunta al cliente. Ah, hay que ponerlo siempre, digamos, entonces la cardinalidad en la parte de la relación. Claro, esto se puede poner aquí, pero la flecha tiene que apuntar al 1, a donde está, digamos, el 1 Sí, está a la izquierda acá, y coincide exacto. con la entidad que está a la izquierda. Un poquito es como una regla mnemotécnica para aprenderlo de memoria, ¿no? Para que después uno lo pueda hacer rápido. Este es el caso al Claro, revés. Este es el claro, yo caso había contrario. entendido que, claro, para el otro lado. Yo había entendido que la cardinalidad había que ponérsela, que creí yo, en realidad lo malinterpreté,
desde la entidad hacia la relación y desde la relación a la otra entidad, otra cardinalidad distinta. Hay autores que lo hacen Más que así. ahí entonces donde se decía a mí Claro. un lío. Sí, sí. Y esto que está aquí es 1 a 1. O sea, un cliente solo un préstamo. Flecha hacia los dos lados. Exacto. Tal cual. Claro, así es más sencillo en realidad de interpretarlo. Sí, sí, sí. Vio en el ejercicio que usted nos dejó de la clínica médica, Sí. yo le voy a poner un ejemplo para ver si yo lo interpreté bien o no. Por ejemplo, yo le puse de relación a una parte del modelo lo de los turnos. Sí. Y yo le puse que la clínica tenía al paciente y le puse como relación a una parte el turno. Y yo ahí la cardinalidad que le puse era de 1 en 1, porque si bien la clínica tiene muchos turnos y muchos pacientes, solo un paciente va a poder acceder a un turno. ¿Está bien esa deducción? Un turno, un paciente. ¿Cómo fue la relación entonces? Vos a cada paciente le das un turno. El turno no es la el turno relación. sería la relación. El turno es una Claro, entidad. yo hice el turno como relación. Claro, no, es una entidad el turno ahí. Claro, El turno por tiene ahí el la número de red. turno, la hora y... Porque yo le había puesto, Sí, claro, yo lo pensé, pero después me pareció que entidad podía ser en realidad la planilla de Excel que tiene la clínica, donde lleva el control de los turnos. exacto. Bueno, miren, aquí hay un claro ejemplo de que una relación puede transformarse en una entidad, o una entidad la puedo transformar en una relación. Esto dependerá de la situación. Nosotros, cuando hicimos el ejercicio, el turno lo pusimos como una relación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque relacionábamos el paciente con el médico. ¿A través de qué? A través de un turno. ¿Sí? Exactamente. Está bien, Georgina. Estoy yo un poco mareado. Está bien, está bien. En este caso, Bien, profe. sí, el turno es la relación. El turno es la relación. Okay. Y la relación Y paciente-médico... entonces la planilla de Excel que dice que tiene la clínica... Sí. No, bueno... Porque vio que el ejercicio decía que la clínica tenía una planilla de Excel donde registraba digamos, como las agendas que tenían cada paciente con las historias clínicas. La historia clínica, exactamente. Y tenía ahí cuando ya habían ido al médico y cuando les programaban la otra consulta, digamos, ¿no? Exactamente. Es decir, y yo eso lo declaré como otra entidad, no sé si... En realidad, lo que buscaba ahí yo es que ustedes vieran cómo un proceso que, digamos, la clínica estaba llevando para hacer un servicio al cliente, cómo lo podíamos plasmar en el modelo conceptual, ¿no? ¿Sí? A ver, lo estoy buscando para ver cómo lo resolvimos. Sí. Era el paciente, historia clínica, turnos y médico eran las entidades. ¿Sí? Perdón, turno lo pusimos como una relación. Claro, acá está la equivocación. Bien, entonces, en ese caso, vos lo que tenés que tener es una entidad que te guarde, o mejor dicho, una relación que te guarde dos cosas podíamos hacer. O podías tener una entidad o una relación, mejor dicho, que te guardara, que te relacionara la historia clínica con el siguiente, por ejemplo, si la persona tiene que volver en algún momento, tenés que guardar la fecha en la que tiene que venir, ¿no? Entonces, una semana antes vos podés hacer que el sistema, a partir de esa fecha, te mande una información. ¿Sí? Claro. Entonces, eso se puede arreglar poniendo un atributo en la historia clínica. Podría ser, por ejemplo. Sí, porque, como le decía recién, esto es flexible. Claro.
y depende de la necesidad, ¿no? Entonces podría poner un atributo en la historia Claro. clínica en donde diga próxima visita, tal fecha. Y entonces vos después ahí con un programa lees todas las fechas próximas una semana antes y te sale un mensaje, o podés hacer un listado con todas las fechas próximas, ¿no? ¿Lo tenés desarrollado Exacto, sí, sí, sí. al modelo? Sí. No sé si se ve. No, no se alcanza a ver bien. Miren, ¿saben lo que voy a hacer? Les voy a habilitar un enlace, una entrega, para que ustedes escaneen eso o le saquen foto y me lo suban. Así yo les puedo hacer un análisis un poquito más tranquilo. Porque así acá, viste, es un poco complejo. Me resulta un poco complejo Buenísimo. analizarlo. Sí, 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 sí. No, y aparte que como, yo particularmente lo he hecho con lápiz y sé que no se va a ver bien Ah, tampoco. no se ve bien, perfecto. Bueno, entonces, Claro, está muy clarito. bueno, ya más o menos estamos sobre la hora. Me gustaría saber las dudas, chicos. Estamos, ya la clase que viene les voy a agregar algunos detalles sobre la manera de dibujar esto, pero me gustaría saber si se sienten seguros o les gustaría que hagamos otra clase más. Yo me parece que haría otra clase más haciendo prácticos, hasta que ustedes enganchen la mecánica, o se sienten que les resulta sencillo transformar el texto en un diagrama conceptual. Yo, profe, personalmente, solucionando esto, en realidad que usted me pueda chequear el ejercicio y que me haga Bien. algunas modificaciones, yo engancharía Bien. derecho. Bueno, Porque como vamos a hacer así no he entonces. visto todavía yo el video de la clase anterior, entonces no tenía solo material escrito. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces Natalia me dijo cuáles eran los ejercicios que habían trabajado y yo me puse al día. Pero me gustaría verlo para que usted me dé su punto de vista en qué estaría yo errándole, y yo de ahí ya me sentaría y me comprometo a ponerme firme con lo que me corrija usted. Buenísimo. Recuerden que esto no es un ejercicio matemático que va a tener un único resultado. ¿Sí? Acá la interpretación y la manera de diseñar dependerá de cada uno. Entonces, para ir cerrando, les hago un enlace para que suban todo lo que han hecho, si tienen dudas. Y yo voy a ir mirando entre semana esto. La clase que viene voy a seguir normal. Es decir, les voy a agregar, vamos a aumentar un poquito el grado de complejidad de las figuras estas, de los diagramas conceptuales. Y si necesitamos otra clase para redondear, la agregamos después. Y ya está. ¿Qué les parece? Y entonces voy a pararla. Buenísimo, profe. Bien, profe.